Bueno, pues ahora sí, oficialmente daros la bienvenida a todos. Aquí tenemos a Ivanka, mi nombre es María, yo estoy al frente de un proyecto llamado Viviendo con Peques y bueno, voy a acompañar a Ivanka en esta entrevista en la que la idea es pues hacer un recorrido por el trabajo de la lengua inglesa en todas las etapas del colegio. Entonces, si cualquier pregunta general de lo que vayamos hablando la podéis dejar en el chat, yo iré revisando luego para hacérselas llegar a ella. Y si son preguntas más concretas o más personales, ella siempre va a estar aquí en el colegio a vuestra disposición. Entonces podéis enviar un email al cole o llamar para que ella se ponga en contacto con vosotros, tanto las familias que ya estáis en el cole como personas que lo estéis viendo posteriormente o que vayáis a venir el año que viene o lo que sea. Entonces, bueno, después de dar la bienvenida, si quieres hacer una breve presentación, ella es la coordinadora de idiomas y ya vamos con la entrevista. Buenas tardes a todos. Seguramente que muchos de los que nos están viendo ahora no me conocen personalmente y yo no sé exactamente quiénes están conectados. Para los padres interesados en nuestro colegio para los años venideros, simplemente me quiero presentar. Yo llevo en el colegio trabajando ya desde hace 30 años. Llevo ya más de 20 años en el departamento de idiomas. Y aunque soy también profesora de inglés en el colegio y me encargo de la enseñanza lectiva y también extraescolar y preparación para los exámenes externos, también me ocupo del departamento desde el punto de vista de la enseñanza tanto de los idiomas que son lectivos obligatorios y los opcionales. Entonces, yo, aunque me centraré más en la enseñanza del inglés, también quisiera comentar varias cosas relacionadas con el aprendizaje del francés y de las otras dos lenguas que enseñamos, extranjeras, que enseñamos en el colegio, que son opcionales. Sí, la idea de este webinar es un poco hacer un repaso general, porque si no, pues nos llevaría toda la tarde. Posteriormente nos centraremos también en próximos webinars en las áreas de infantil, en las áreas de small, en los otros idiomas, pero bueno, hoy haremos un repaso general. Entonces, lo primero de todo para comenzar es hablar de la importancia que tiene en este momento el aprendizaje de la lengua inglesa y cuál es el papel que tiene el inglés dentro del colegio. Bueno, en relación con esa primera pregunta, quisiera comentar que el aprendizaje activo de los idiomas extranjeros en el colegio, especialmente el inglés, desempeña un papel muy importante en el desarrollo integral del alumno. ¿A qué me refiero? Voy a desarrollar un poquitín más este punto. En primer lugar, estamos muy interesados en que nuestros alumnos dominen el inglés y el francés a un nivel necesario para que les sirva para el futuro profesional. Sabemos, yo creo que eso todos los padres tienen como el interés primordial, en realidad, el futuro profesional de sus hijos y el nivel que pueden alcanzar tanto un día en la universidad como después pues, en sus profesiones que vayan a desempeñar. También el social y el personal. Y desde el punto de vista estrictamente educativo, quisiera comentar la mejora del rendimiento escolar, fomento de las relaciones interpersonales, aumento de la motivación, el desarrollo intelectual. Ya nuestro colegio se dedica también en su metodología mucho al desarrollo de las inteligencias en general, múltiples, y uno de ellos, en realidad, uno de los puntos muy importantes es el desarrollo intelectual de nuestros alumnos, y sabemos que el aprendizaje de idiomas extranjeros juega un papel muy importante en este tema. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco por etapas, porque bueno, ya pues, hemos comentado sobre lo importante que es el inglés en nuestra sociedad hoy en día y bueno, en todos los ámbitos, pero vamos a ver un poquito dentro del cole cómo se van trabajando, comenzando desde Small One, que es la escuela infantil, donde hay niños pues desde un añito, y luego vamos pasando por infantil, primaria, ESO y bachiller. Para desglosar un poco más el tema del aprendizaje por etapas, quisiera hacer
un apunte en relación con la metodología que utilizamos en la enseñanza de los idiomas extranjeros en el colegio. Nosotros contamos con nuestro propio proyecto de educación multilingüe. Es un proyecto ambicioso que se ha ido desarrollando durante más de 30 años. El Colegio Liceo Europa en un principio se creó hace más de 50 y tantos años como liceo francés. Con el tiempo el enfoque ha pasado del francés al inglés simplemente por la exigencia social que se ha dado a nivel de España y en los demás países europeos y en el mundo en general, teniendo en cuenta el creciente interés y la importancia del inglés. En cuanto a la metodología, quisiera comentar que desarrollamos una metodología bilingüe de doble vía. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo educación bilingüe de doble vía? Nosotros generalmente cuando hablamos de la enseñanza del inglés, principalmente del inglés, aunque a veces también es el francés, en los demás colegios estamos hablando de educación bilingüe. Claudia, por Dios, el ordenador. No, no se había apagado. Sí, no sé si alguien está interviniendo. No, algún peque por ahí que quiere contar su experiencia. Tranquila. Bueno, perdón, entonces por la interrupción. Bueno, pues normalmente cuando hablamos de los colegios bilingües y la enseñanza bilingüe, nos estamos refiriendo a aquellos colegios en los que se trabaja el inglés como vehicular, como asignatura vehicular a niveles de educación infantil y primaria. Hay una diferencia clave en cómo nosotros enfocamos esta educación bilingüe de doble vía. En los demás centros, esta metodología es proporcional al número de clases que se imparten en los colegios en educación infantil y posteriormente en la educación primaria. Las horas a las que se les dedica a la enseñanza del inglés ronda de 1 hora a 2 horas al día y en algunas metodologías que se están llevando a cabo, por ejemplo, en los Estados Unidos, este número de horas, según los alumnos van avanzando en la educación, va aumentando. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo justo lo contrario y aquí está lo importante, lo que hacemos en Small World, o sea, en la etapa de 1 a 3 años. En esta etapa, los alumnos tienen la enseñanza de inglés el 100% de su estancia en el colegio. O sea, no se trabaja en absoluto durante estos 2 años la lengua castellana o la enseñanza en castellano o en español, sino exclusivamente en inglés. El francés se incorporará más tarde. ¿Por qué hemos considerado que esta forma de trabajo es la más importante? Por una simple razón, porque sabemos que son las edades en las que los niños es cuando mejor aprenden un idioma extranjero. Durante mucho tiempo se ha pensado y se ha creído que en realidad que a un alumno si se le exponen al aprendizaje de varios idiomas a la vez en estas tempranas edades, lo que ocurre al final es que en realidad no aprende ningún idioma debidamente. Sin embargo, con el tiempo las investigaciones han demostrado justo lo contrario. De hecho, se ha demostrado que un niño que en estas edades haya sido expuesto a distintos idiomas, no solamente 2, sino estamos hablando de 3 y 4, ha conseguido aprender los 3 o 4 idiomas a un nivel bilingüe o a un nivel nativo completamente, sin ninguna interferencia de un idioma respecto al otro. Yo creo que los ejemplos que se han dado y que se han investigado lo han demostrado lo suficiente para que nosotros también podamos realmente aprovecharnos de estas circunstancias e importar esta forma de trabajo en nuestro centro. De modo que los profesores durante el tiempo que están con los alumnos, empezando por los hábitos, los saludos de llegada, los hábitos, las órdenes que se están dando, todas las actividades que se relacionan en el colegio, durante su estancia en el colegio, se están realizando en inglés. El profesorado que tenemos actualmente está formado de profesores nativos. Tenemos una profesora inglesa que está encargada de la unidad
y después tenemos profesorado español altamente cualificado con las titulaciones de idiomas, aparte de las correspondientes de la etapa en la que está trabajando, de la Universidad de Cambridge de C1 y C2. También estamos trabajando el método Doman en inglés, del cual se les hablará un poco más extensamente en el siguiente webinar, hablando de la metodología. Yo simplemente voy a comentar que es una metodología que capacita a los alumnos para aprender y ampliar su vocabulario en inglés y también aprender a leer de una forma un poco distinta de la que posteriormente aprenderán a leer el castellano. Muy bien, muchas gracias, Ivanka. Comentábamos esta mañana sobre eso, la importancia que tiene, que parece que conforme son más mayores tienen que tener más horas, como bien explicabas, y lo importante que si esos primeros años están expuestos a la lengua inglesa les facilita mucho a nivel de comprensión, a nivel de entender, y ya lo vemos aquí con los alumnos de Small que con un año o dos entienden perfectamente el inglés. Pasamos, si te parece, a cómo se trabaja un poquito en la etapa de infantil, que sería pues de los 3 a los 6 años de edad. En esta etapa, yo quisiera comentar una cosa que es muy importante para nosotros. Nosotros éramos conscientes de que optar por una enseñanza bilingüe de doble vía, en la que en realidad el 100% de la enseñanza se dará en estas primeras edades, podría en un momento concreto ser perjudicial para el aprendizaje de los alumnos cuando ya llegasen a unos niveles superiores de la enseñanza secundaria y bachillerato. Sin embargo, quisiera comentar de que así como por un lado estamos abriendo paso a otras asignaturas que se impartirán, por ejemplo, en castellano o en francés, hemos pensado siempre en complementar la enseñanza con distintas actividades desde primaria ya hasta los cursos superiores, donde si el inglés no será directamente complementado en las clases cotidianas de distintas asignaturas en inglés, existan programas que complementen la enseñanza del inglés durante la estancia del alumno en el colegio, y esto lo voy a desarrollar un poco más tarde por cada una de las etapas. En cuanto a la educación infantil, quisiera comentar que el 85% de la enseñanza se imparte en inglés, el 10% en castellano y el 5% en francés. Como pueden ver, ahora de 100% hemos pasado a 15% menos. Sin embargo, hay que comentar que tenemos unas actividades en las que los alumnos, por ejemplo, en esta etapa se preparan para los exámenes externos de Trinity College, y es una actividad adicional que trabajan los alumnos, y a este nivel se presentan a los 5 años. No se pueden presentar más jóvenes porque es prácticamente imposible. Quiero decir que ya hemos conseguido que de 7 años, que era antes la edad más temprana para presentarse a estos exámenes, pues se convierta a los 5. Pero esto también, por ejemplo, es una de las actividades que nos mejora esta metodología de educación bilingüe de doble vía. ¿Qué es lo que se trabaja durante esta etapa con los alumnos en inglés? Pues todas aquellas asignaturas que empiezan a trabajar después las técnicas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, desarrollo de proyectos de inteligencia múltiple, aprende las matemáticas y el ábaco en inglés, el ajedrez también, y muchas más otras actividades y asignaturas se realizan a través del inglés y el francés. Seguimos con el método Doman en esta etapa, y en cuanto a los docentes, lo mismo, seguimos con la presencia de profesorado nativo y profesorado que son españoles, pero con alta cualificación, nuevamente con las titulaciones de C1 y C2 del marco común europeo, tanto de inglés como de francés. Muy bien, en este caso, pues como comentabas, es muy importante que la lectoescritura sí que la comiencen a aprender y a trabajar, en este caso en castellano, por eso se introduce ese 10% de castellano.
siendo pues, bueno, el inglés al final el que se utiliza en la mayor parte de actividades. Exactamente. Y bueno, pasamos si quieres a primaria. En cuanto a la enseñanza primaria, quisiera comentar que aquí ya el número de horas que se trabajan directamente en inglés ya disminuye. Aparte de la asignatura de inglés, del conocimiento del medio, las asignaturas vehiculares son la educación física, las asignaturas artísticas. Sin embargo, el número de horas dedicadas a la lengua española y a las matemáticas en español aumentan. De tal forma que aquí ya estamos hablando del inglés de aproximadamente un 50%, un 10% sería dedicado a francés, también aumentan el número de horas en francés y después el otro 40% ya sería en castellano dedicado a estas asignaturas que les comento. ¿Qué es lo que se hace para que el inglés, teniendo en cuenta que disminuye el porcentaje del tiempo al que se dedica a la enseñanza a través del inglés, o el inglés como asignatura vehicular? ¿Qué es lo que se hace para que los alumnos no pierdan y en realidad complementen más su aprendizaje y su progreso en este idioma? No solamente en inglés, sino también en francés. Se organizan clases adicionales extraescolares opcionales durante el mediodía. Y estas clases van directamente dirigidas a la preparación de los exámenes externos, de los que hablaremos más directamente o más concretamente un poquitín más adelante. Estas clases están dirigidas a la preparación de estos exámenes externos. Sin embargo, son tanto las clases como los exámenes opcionales. Quiero decir que un niño puede ir progresando de nivel a nivel sin tener que presentarse, si los padres así lo desean, a estos exámenes externos. Ya comentaremos más tarde cuál es el propósito y el objetivo de estos exámenes en el colegio. En cuanto a otras actividades que se realizan para aumentar el nivel de inglés, pues os quisiera comentar, por ejemplo, la estancia y la organización de la estancia en Irlanda de nuestros alumnos a partir de sexto de primaria y también intercambios con Francia. También comentaremos un poco más adelante en qué consisten esas dos actividades y cómo se realizan, y también aclarar un poco el tema relacionado con este curso en particular, teniendo en cuenta la situación en la que nos estamos encontrando ahora con el COVID. Comentábamos también que hay profesores, como complemento de esa parte de primaria, sí, hay profesores nativos que complementan el trabajo en primaria para fomentar más el inglés, sobre todo a nivel oral, ¿verdad? Exactamente. Aparte de los profesores nativos que seguimos teniendo en estas etapas, tanto del inglés como francés, contamos con un número, todos los años, con un número de profesores, no solamente en esta etapa, sino también en la etapa de infantil, de educación infantil y de secundaria, de profesores nativos que vienen o del Reino Unido o de los Estados Unidos y forman parte de la plantilla el año escolar en el que han venido. Normalmente son profesores que se quedan un curso, sin embargo, por ejemplo, este año tenemos una profesora que ha deseado quedarse otro curso más y nos ha pedido quedarse otro curso más en nuestro colegio concretamente. Estos profesores se dedican a la enseñanza de inglés exclusivamente. Son profesores de clases de desdoblamiento que organizamos en primaria y en secundaria. ¿En qué consisten estas clases concretamente? Son clases en las que estos profesores trabajan con los profesores de lengua inglesa y de las asignaturas de conocimiento del medio en inglés, pero de una forma independiente. La mayoría de profesores que llegan como asistentes o ayudantes a los colegios españoles que tienen este programa de educación bilingüe son profesores que no forman parte de la plantilla,
completamente y no tienen independencia completa en la enseñanza. Nuestros profesores, en primer lugar, son profesores especialistas en la asignatura que imparten. Por ejemplo, las 3 profesoras que tenemos este año, todas son profesoras que tienen titulaciones de filologías acabadas en sus correspondientes respectivos países, con experiencia previa y ya desde el primer momento trabajan independientemente en sus clases, en las que principalmente en primaria se trabaja la comunicación oral. Eso no quiere decir que no hay ninguna colaboración, ni ninguna organización ni planificación con el resto del profesorado, ni el departamento de idiomas, más bien todo lo contrario. Lo que pasa que las profesoras, en este caso, cuando hacen los grupos de desdoblamientos, se llevan la mitad de una clase e individualmente trabajan en la parte correspondiente a la comunicación oral, a la comprensión oral y a la comunicación y el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos dentro de la programación que ya existe para la asignatura en sí en el colegio. Y también fomentando el desarrollo del aprendizaje para la preparación de los exámenes externos. Muy bien. Y bueno, como vamos viendo, sí que va disminuyendo el número de horas como tal, no por eso disminuye el interés de trabajarlo, es más, se está trabajando, por ejemplo, en el recreo, en patios, en apoyos, se sigue fomentando mucho, pero ahora que vamos a la parte de su bachiller, una de las cosas también que comentábamos esta mañana es sobre la importancia de que también, conforme se van haciendo mayores, trabajen en su lengua, que al final, de cara a la selectividad, a la universidad, pues bueno, es donde van a tener también que defenderse. Entonces, vamos, si te parece, a ver un poquito la parte de eso y de bachiller, que es la que nos... Bueno, yo simplemente de una forma muy rápida, si me permites, comentaría una cosa que se nos ha pasado y es, por ejemplo, el español para extranjeros. Quisiera comentar, porque en nuestro colegio tenemos un número bastante amplio de alumnos extranjeros que a veces vienen con un conocimiento del español bajo por no haber vivido con anterioridad en España mucho tiempo. Y a estos alumnos, dentro del horario escolar, se les organizan unas clases de apoyo del castellano y ayuda a las asignaturas que se imparten en español para que puedan conseguir un nivel de español también muy correspondiente a los demás alumnos que están en el colegio. Lo que quisiera comentar, y lo desarrollaré un poco más tarde, pero quiero decir que, por ejemplo, nuestros alumnos, por tener incrementado el número de horas que se imparten en español, no pierden del nivel que nosotros queremos que consigan una vez cuando ya han acabado los estudios en nuestro colegio, porque lo complementamos, como ya he dicho, con distintas actividades que aumentan el número de horas en inglés y después las que se organizan fuera del colegio, como el aula externa de nuestro colegio en Irlanda. Muy bien. Pues vamos, si te parece, a la última parte, la de poco eso y bachiller, y ya luego vemos algunos aspectos de los que has comentado más a fondo. Sí, en cuanto a la educación secundaria obligatoria y bachillerato, quisiera comentar que aquí los alumnos a partir de primero de la ESO ya no tienen la asignatura de conocimiento del medio en inglés, sin embargo, aumentan otras asignaturas, por ejemplo, aparte de todas aquellas asignaturas en realidad que podamos impartirles en un momento determinado en inglés, intenta sacarse el máximo provecho para que así sea. Por ejemplo, yo, este curso en tercero de la ESO, estoy con el profesor de música también dando clases de historia de la música en inglés. El profesor de valores en primero y segundo de la ESO está impartiendo también sus clases de esa asignatura en inglés. Hay que tener en cuenta que a partir de primero de educación secundaria obligatoria, nosotros también tenemos otro programa que es bachillerato dual americano o American High School, que también promovemos en el colegio, que es opcional, pero que todos aquellos alumnos que lo deseen hacer pueden estar trabajando complementariamente con
la enseñanza en castellano, obligatoria en español, también con la programación del bachillerato dual americano. El nombre de bachillerato no nos tiene que confundir porque en realidad se refiere a los estudios de secundaria. Esto lo voy a desarrollar un poco más tarde también. Por lo tanto, teniendo en cuenta el aumento de horas en otras asignaturas que se están dando en inglés, aparte de la asignatura de inglés, las horas complementarias para la preparación para los exámenes externos, la estancia en nuestro programa de aula externa en Irlanda y después el bachillerato dual americano, nosotros conseguimos que nuestros alumnos sigan con el número de horas correspondientes a lo que tenían en un principio cuando empezaron la escolarización en el colegio, dándoles también la prioridad en un momento concreto a las asignaturas que según el proyecto del colegio necesita dedicarse a las asignaturas que se tienen que impartir en castellano para que nuestros alumnos en el momento de presentarse a la selectividad realmente puedan conseguir buenos resultados, no solamente para la nota que puedan sacar en este examen, sino también suficiente conocimiento que les posibilite posteriormente poder estudiar tanto en España sin ningún problema, como si quieren estudiar en el extranjero, teniendo en cuenta el nivel de inglés o de francés que han podido conseguir en el colegio. En el caso del bachillerato dual, además, les aporta doble titulación. Exactamente, les aporta doble titulación. O sea, es un programa muy bien pensado, que en un principio era promovido desde los Estados Unidos para los ciudadanos americanos, los hijos de los ciudadanos americanos que vivían en el extranjero. Por ejemplo, vivían en el extranjero y que querían seguir con sus titulaciones, su enseñanza en cualquier país del mundo que se encontraran. Sin embargo, el interés ha ido incrementando, ha habido más y más personas interesadas en este programa, de modo que ahora está abierto a todos aquellos centros que estén interesados en promoverlo en una estrecha colaboración con ellos. Nosotros estamos ya varios años en este programa, ya tenemos alumnos que se han titulado y tienen la doble titulación. En un principio, estas asignaturas que cursan en primeros cursos de la ESO son las de inglés y una vez cuando el alumno tiene un nivel de inglés que se considera apto o al mismo nivel que un alumno nativo americano, ya se empiezan a introducir las demás asignaturas. En un principio son las asignaturas que no están contempladas en el currículo español. Sino son correspondientes de los Estados Unidos, y una vez que los alumnos hayan acabado las dos titulaciones, obtienen el título del bachillerato dual americano o el título del bachillerato americano, donde se les convalidan todas aquellas asignaturas que tienen el mismo currículo que tendrían en los Estados Unidos sin tener en cuenta que esas han sido cursadas en el castellano. Por lo tanto, realmente la titulación que tienen les posibilita, aparte de la titulación en sí, pues conseguir un buen nivel del inglés, teniendo en cuenta pues, que han podido cursar muchas asignaturas, como es la historia de los Estados Unidos, economía y política de los Estados Unidos, muchas asignaturas que son incluso opcionales y que en un primer momento son asignaturas que se cursan en los primeros cursos de las universidades americanas, como por ejemplo puede ser criminología o distintos grados de estudios de psicología, sociología, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues bueno, así haciendo un repaso por todas las etapas, vamos a adentrarnos también un poquito en el tema de los exámenes oficiales que pueden convalidar con toda esta etapa de aprendizaje, pues desde infantil hasta los alumnos de bachiller. Sí. Yo quisiera comentar que el objetivo que nos ha llevado
a introducir hace 30 años ya estos exámenes externos en el colegio han sido no solamente posibilitar a que nuestros alumnos finalicen sus estudios en nuestro centro con un pleno dominio del inglés o el francés, que sería correspondiente a unos niveles de C1 o B2, el C1 y B2 principalmente en inglés y en francés un B1, B2 en función del interés del alumno. No es, como digo, no solamente por la adquisición de esta titulación, sino también para que nosotros mismos como centros tuviésemos una forma de medir el conocimiento de nuestros alumnos y también de poder evaluar nuestra propia enseñanza. De modo que estos exámenes no solo son exámenes para los alumnos, sino también para el colegio, o sea, la enseñanza y los profesores a la vez. Y puedo decir que los resultados en este sentido han sido muy positivos, porque en realidad la relación que hemos desarrollado con estos centros educativos o de estos centros de exámenes, como son el Trinity College London y la Universidad de Cambridge, nos han posibilitado reuniones y la cooperación profesional con estos centros donde no solamente ha sido una evaluación para el alumnado, sino también una evaluación de nuestro trabajo. Nosotros somos un centro que tiene, tanto en caso de Trinity College London como de Cambridge, tiene otorgado la preparación y examinar a nuestros alumnos en nuestro centro. En el caso de Trinity College, los exámenes la preparación y los exámenes se realizan aquí, mientras que en cuanto a la Universidad de Cambridge, nosotros somos el centro preparador y aunque sí también podríamos organizar aquí los exámenes, no los hacemos por la complejidad en la que en realidad estos exámenes se realizan. Nuestros alumnos se preparan para la variante de los exámenes que se realiza a través de Internet, de ordenador, y nosotros consideramos que la responsabilidad que tendríamos si uno de nuestros alumnos, o en un caso una convocatoria no se pudiese realizar adecuadamente por cualquier problema técnico, pongamos por caso que tengamos un corte de luz, pues nuestros alumnos entonces perderían la convocatoria. Por lo tanto, para evitar ese problema técnico, hemos considerado que es mejor que nuestros alumnos se examinen en los centros organizados por la misma Universidad de Cambridge y así lo estamos haciendo ya desde hace varios años. Por el otro lado, también tenemos los exámenes de francés, que son de Delft, que son del Instituto Francés, que también son oficiales del Estado francés. Y en cuanto a los idiomas optativos, que no he comentado previamente, tenemos la enseñanza optativa de alemán y también de este año no de chino, porque resulta que después de muchos años, por el tema nuevamente de la pandemia en la que nos estamos encontrando, y lo que quería comentar es que también para estos dos idiomas y esta enseñanza organizamos exámenes externos, que en este caso para el alemán sería del Instituto Goethe y para el idioma chino el Instituto Confucio. Los resultados que obtenemos también son altos. Quisiera comentar el caso de una alumna nuestra que actualmente está estudiando en la universidad en Inglaterra, en el Reino Unido, que hace unos años estuvo becada por el Instituto Confucio precisamente por los buenos resultados en estos exámenes externos que había realizado después de la preparación en nuestro colegio, y de hecho estuvo en 2 o 3 ocasiones haciendo cursos de chino en Beijing. Esto lo estoy contando simplemente para que ustedes se hagan a la idea de que independientemente de que estas actividades o estas clases son optativas, los alumnos también pueden conseguir altos niveles si están motivados y tienen interés por ello. En relación con los exámenes de Trinity College, quisiera comentar que
los empezamos a hacer, como ya he comentado, como ya he dicho con anterioridad, en el último curso de educación infantil y seguimos con ellos hasta los últimos cursos en caso de que los alumnos tengan interés por hacerlos. Consideramos que este examen es el más importante para nuestros alumnos en la etapa de infantil y primaria. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque en esta metodología bilingüe de doble vía es que nuestros alumnos en estas primeras etapas de su vida y de su escolarización, por lo tanto, hasta empezar la enseñanza secundaria, desarrollen el lenguaje extranjero comunicativo al más alto nivel posible, especialmente teniendo en cuenta las capacidades de los niños para aprender idiomas extranjeros en estas edades. A partir de sexto de primaria, nuestros alumnos ya empiezan a prepararse para los exámenes escritos. Este año será el primer año en el que en sexto de primaria nuestros alumnos se presentarán paralelamente al B1, al nivel B1 de Trinity College London y al nivel B1 de la Universidad de Cambridge. Lo hemos hecho porque hemos visto que el interés del alumno, la motivación por hacer este tipo de examen, ha surgido de ellos mismos. Teniendo en cuenta que yo soy la profesora que estoy preparándolos para estos niveles, en este momento me ha surgido la idea de hacerles una prueba para ver cómo estaban en relación preparados o estarían preparados para ese nivel. La respuesta realmente ha sido fabulosa, de modo que hemos decidido presentarlos ya este año también a la Universidad de Cambridge, lo que no quiere decir que esto será obligatorio, como digo. Lo más importante para nosotros es que el niño realmente demuestre interés por ello y de esa manera podamos ir subiendo los niveles. La motivación es realmente lo que consideramos más importante, mucho más importante que cualquier otra cosa. A partir de tercero de la ESO, incluso segundo de la ESO, nuestros alumnos ya se están preparando o se están presentando a los niveles de B2 de Cambridge. La idea sería, o sea, no tenemos una estructura muy cerrada, nos estamos adaptando a la motivación, el interés y el nivel de los alumnos en cada uno de los cursos. Lo normal es que nuestros niños tengan un nivel de B1 en sexto de primaria. Durante primero y segundo de la ESO estamos enfocados en un nivel B1 Plus para en tercero ya empezar de lleno con el B2. El B2 estará trabajando en tercero y cuarto de la ESO y después en bachillerato se estará trabajando con el C1 y C2. Una cosa muy importante, no estamos cerrados en cuanto a los niveles de los alumnos. Nuestras clases de preparación para estos exámenes no están en función de la edad de los alumnos, sino el nivel que cada uno de los alumnos tiene. De modo que podemos tener alumnos, por ejemplo, que se está preparando a un nivel de C1 y que sea de los primeros cursos de secundaria y, sin embargo, en las clases extraescolares para la preparación de estos exámenes esté cursando estas clases con los alumnos de bachillerato. De hecho, tenemos en el colegio alumnas que actualmente están en tercero de la ESO, que ya se habían presentado a los exámenes de B1, C1 y, de hecho, el año pasado una de ellas ha sacado ya el nivel de C2. Esta alumna en concreto también está en el programa de bachillerato dual americano. Lo digo como un ejemplo. Quiero decir que consideramos muy importante, y esta es una aportación de muchas de las metodologías que se han estado implementando en el mundo, y precisamente esta, donde los alumnos están en clases no por la edad, sino por el nivel de inglés que tienen, pues ha sido una de las aportaciones que nosotros hemos tomado ya desde hace muchos años. Muy bien, Ivanka. No sé si me he dejado algo porque son tantas cosas sí, que bueno, es posible. La verdad es lo que comentábamos al principio, que tendríamos que estar, bueno, yo creo que toda la semana, pero bueno, por dar un poco una información general y luego
el colegio y en este caso Ivanka está a vuestra disposición para ampliar cualquier tipo de información. Respecto a las pruebas, sí que especificar que hasta sexto de primaria son orales, ¿verdad? Sí, y a partir sí. de sexto de primaria, es decir, las que se realizan en infantil y en primaria son pruebas Sí. orales. Exactamente. Eso a lo mejor no lo he explicado lo suficientemente bien. Quisiera comentar que el Trinity College London tiene varias modalidades de examen y una de ellas es exclusivamente oral. O sea, todos ellos tienen establecidos los mismos niveles de aprendizaje dentro de lo que marca el Marco Común Europeo de las Lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente, tanto en cuanto a la enseñanza de inglés como de cualquier otro idioma que se habla en la Comunidad Europea, el nivel B1 se considera un nivel en el que hay que tener en cuenta los contenidos que se trabajan desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista de las funciones lingüísticas, etcétera, etcétera. Eso es común como regla para todos los niveles de todos los idiomas. Ahora sí, el Trinity College London todo esto lo tiene plasmado a través de un examen que es exclusivamente oral, que nosotros estamos trabajando con ellos en el colegio desde tercero de infantil, de la educación infantil, hasta los últimos cursos que los alumnos quieran cursar o presentarse para esta titulación en concreto. Después está el examen de la Universidad de Cambridge, de los mismos niveles, que engloba el examen de las 4 destrezas. Obviamente aquí la parte correspondiente a la comunicación oral es mucho más escueta, mientras que por el otro lado la ventaja es que los alumnos también pueden demostrar sus destrezas y su nivel de idioma en la comprensión lectora, en el dominio de la redacción. Por lo tanto, se implementa con dos destrezas más. Aparte de estos dos exámenes, como ya he comentado, en inglés tenemos la opción de la enseñanza o de la preparación para los exámenes de TOEFL. Estos exámenes son exclusivamente americanos, pero los podemos también, y hemos tenido años en los que hemos preparado a nuestros alumnos para este examen, en caso de que hayamos tenido alumnos que se han querido marchar a estudiar a los Estados Unidos y han necesitado este examen porque es el único reconocido allí para estos objetivos. Y después teníamos, y durante mucho tiempo hemos estado presentando a nuestros alumnos a la Escuela Oficial de Idiomas. Lo que pasa que últimamente hemos tenido que dejarlo y el interés de los alumnos ha ido disminuyendo porque la Escuela Oficial de Idiomas ha cambiado su reglamento y no permite la presentación a sus exámenes a los alumnos más jóvenes de 16 años. De modo que cuando un alumno ya tiene 16 años, pues ya se ha presentado a los exámenes de Cambridge y por lo tanto la motivación por la Escuela Oficial de Idiomas desaparece, especialmente porque ya las titulaciones están completamente igualadas, ya no hay ningún tipo de preferencia de una titulación sobre la otra en España, por ejemplo, que antes sí que había sido el caso, y por el otro lado el reconocimiento oficial de la Universidad de Cambridge es mayor que de la escuela oficial fuera del territorio español. Pero bueno, también existe la posibilidad de que nuestros alumnos, en caso de que quisieran, se pudiesen preparar para estos niveles. Y ya, como digo, hasta hace unos 5 años los estamos preparando paralelamente para estos 3 exámenes, para todos aquellos alumnos que hubiesen demostrado el interés de tener 3 titulaciones. Muy bien. En el caso de, comentabas, de alumnos que quieran ir a estudiar al extranjero, hay un departamento, ¿verdad?, que les apoya en esa parte cuando, pues bueno, ya cuando salen de bachiller y quieren quizás ir a estudiar a un país que no sea España. Sí, exactamente, tenemos el Departamento de Orientación para Estudios Universitarios en el extranjero. ¿En qué consiste este departamento? Es un departamento que en realidad primero hace la divulgación dentro del colegio de los posibles estudios en el extranjero y todos aquellos alumnos que muestren interés para ello
ya se ponen directamente en contacto con el profesorado que lleva este tema y ya desde prácticamente los primeros cursos de secundaria se le va orientando en dirección de aquello que va a necesitar, los requisitos que va a necesitar para que pueda, por ejemplo, cursar una universidad en distintas partes de Europa o en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que las condiciones no son las mismas, ni de requisitos necesarios, ni de los precios de matrículas en distintos países, ni tampoco de la forma en la que, del nivel de idioma que necesitan para ello, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, porque en estas universidades no solamente el currículo educativo, estrictamente educativo, es importante, sino también una serie de actividades que se realizan fuera del centro en sí, pues como pueden ser, por ejemplo, colaboraciones de cualquier tipo con instituciones de carácter social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para que los alumnos puedan conseguir todo lo que es el requisito para estudiar fuera, necesitan empezar a prepararse varios años antes de acabar segundo de bachillerato. Después los orientamos también en relación con toda la parte administrativa de la matriculación fuera de España y un poco en función de sus intereses también elegimos las universidades que consideramos que mejor podrían encajar dentro de sus intereses personales. Tenemos muchos alumnos que han estado estudiando fuera, tenemos muchos alumnos que ya han acabado sus carreras fuera y tenemos alumnos que actualmente están estudiando fuera, tanto en el Reino Unido, bueno, primordialmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, pero quiero decir que también hay cursos muy interesantes actualmente en muchos países europeos, la Comunidad Europea, que se están realizando en inglés y que también son universidades muy buenas. Por ejemplo, hay universidades tecnológicas muy buenas en Holanda, que tienen cursos en inglés. Después hay cursos también, hay universidades que también ofrecen sus cursos en inglés en Alemania. Los dos primeros cursos se realizan en inglés y posteriormente el tercero y cuarto en alemán. Primordialmente eso se está realizando porque en estos países también tienen el conocimiento de que llegar a conocer el alemán con un nivel de C1 que es necesario para poder cursar estos estudios allí, pues bastante difícil conseguirlo, por lo tanto les posibilitan a los estudiantes interesados en estudiar en estos países que los primeros años los hagan en inglés y les dejan suficiente tiempo, les permiten 2 años para que se pongan a nivel del idioma necesario para acabar la carrera en alemán. Son cursos muy interesantes, de muy buena calidad, universidades muy reconocidas en todo el mundo y además hay que tener en cuenta que las matrículas son prácticamente pues casi más baratas que en España. Entonces considero que realmente tener la información sobre la existencia de estas universidades y estas posibilidades es muy importante para que los alumnos puedan llegar a interesarse por ello, porque muchas veces si no desarrollan la motivación es por falta de información. Muy bien. Estoy de acuerdo en ello y la verdad es que es muy importante, me parece muy importante que tengan ese apoyo desde el colegio de manera sencilla para conseguirlo. Bueno, nos queda ya poquito para terminar, así que antes de ir con la parte de los intercambios, que es lo que teníamos al final, me gustaría que mencionaras brevemente pues, algunos de los proyectos, pues, por ejemplo, el del Parlamento Europeo que se realiza aquí y algunas otras acciones que se hacen con algunos otros proyectos en inglés en los que también se colabora, pues, bueno, participan muchos colegios a nivel de España. De hecho, este que te comentaba se ha estado realizando aquí en los últimos años, ¿verdad? Sí. Una de las actividades que organizamos también con ese objetivo de que nuestros alumnos consigan la mejor formación en inglés y en francés, por ejemplo, es la participación en el Parlamento Europeo para los Jóvenes, European Youth Parliament, y después el mismo modelo que existe para las Naciones Unidas, que se llama BMUN,
que se organiza en un principio en Barcelona. Estas actividades en realidad son debates o oratoria en inglés con temas que son los mismos que se trabajan y debaten en el Parlamento Europeo y también en las Naciones Unidas. O sea, de hecho, se trata absolutamente de los mismos contenidos, el mismo nivel de complejidad política, económica, social y lingüística. Para poder presentar a nuestros alumnos en estas actividades, en estas organizaciones, los tenemos que preparar obviamente muy bien para ser capaces de debatir y también para la oratoria. Tenemos clases preparatorias para esta participación todos los años. Llevamos trabajando y participando en el Parlamento Europeo exactamente, les voy a decir, 10 años. De estos 10 años siempre hemos sido uno de los colegios punteros. Estas participaciones de colegios en el Parlamento Europeo no es exactamente competitivo, pero sí que se eligen los mejores colegios, los mejores participantes de los colegios para pasar de la fase regional a la fase nacional y después internacional. No tengo mucho tiempo para dedicarme ahora a explicar exactamente cómo funciona todo esto, pero les quiero decir que realmente nuestros alumnos han aprendido muchísimo, han disfrutado muchísimo en la participación de estas actividades. En los últimos 3 años hemos estado organizando la convocatoria regional en nuestro colegio. Desafortunadamente este año no ha sido posible realizarla por el tema y bueno, en realidad prácticamente todas las actividades que estamos realizando fuera del colegio han sido paralizadas por el tema de la pandemia, que esperamos que se acabe pronto y podamos volver a realizar todo esto porque consideramos que nuestros alumnos realmente pues, se están viendo en pérdida respecto a las generaciones anteriores que han tenido esta oportunidad. En cuanto al tema de los intercambios, o mejor dicho, de las estancias en el extranjero, quisiera comentar nuestro proyecto del aula externa en Irlanda. Esto es un programa con una trayectoria de más de 20 años. En Irlanda, en la zona de Donegal Town, que es el County Donegal, que está en la parte noroeste de Irlanda, trabajamos en colaboración con un centro y nuestras estancias allí las organizamos de la siguiente manera. Nuestros alumnos, en el mes de abril, durante un mes, aprovechando las fiestas de Semana Santa, el mes de verano, parte de junio y julio, y después también el de septiembre, pasa en el centro con el que nosotros trabajamos y está alojado con una familia irlandesa. Durante el tiempo que están allí, por ejemplo en Semana Santa, no tienen vacaciones, todo el tiempo, todos los días son lectivos y nuestros alumnos en realidad están cursando el mismo currículo, los mismos contenidos de todas las asignaturas troncales que estarían dando si estuviesen en España durante ese tiempo o incluso más, porque aquí sus compañeros que se quedan tienen vacaciones y ellos no. Por lo tanto, la asignatura de ciencias naturales, la de matemáticas, la de arte, la educación física, todas ellas se imparten aparte de la asignatura de inglés, con muchísimas horas diarias, se imparten en inglés por profesores titulados irlandeses. Al finalizar la estancia allí, que es de 4 semanas en cada uno de estos periodos, nuestros alumnos se presentan uno de los exámenes de los niveles correspondientes de Trinity College y el restante tiempo están conviviendo uno por familia en las familias irlandesas. Quiero comentar que nuestra relación con la ciudad, con una ciudad pequeñita, con las familias y con el centro en sí, realmente ha llegado a
forjarse hasta tal punto que nuestros alumnos, una vez que hayan pasado las edades posibles para volver a Irlanda, cuando ya incluso se han ido del colegio, mantienen una estrecha relación con las familias irlandesas en las que han permanecido durante varios meses, durante muchos años. Esta es una modalidad. Otra modalidad es, por ejemplo, la posibilidad de que nuestros alumnos allí, en el centro escolar de la ciudad, puedan cursar un trimestre o un año completo, un curso completo. Eso es en breve un poco lo de nuestra aula externa. Ofrecemos también dentro de este programa, de nuestra aula externa allí, también prácticas laborales. Estas prácticas laborales están pensadas para los alumnos que ya están en cursos superiores de secundaria y especialmente con vistas a los estudios en el extranjero, porque resulta que para el currículum y los requisitos para estudiar en las universidades extranjeras, este punto se tiene muy en cuenta. Por el otro lado, para los alumnos que no piensan estudiar fuera, consideramos que esto es un objetivo muy importante porque en realidad desarrolla, aparte del idioma que ya sale, ya no es el idioma del aula, ni tampoco el idioma familiar, sino de la empresa en la que el alumno tiene prácticas, le sirve no solamente para aprender el idioma, sino que también conocer el país, conocer el funcionamiento más amplio del país en el que está y obviamente desarrollar todas aquellas cualidades interpersonales en las que estamos trabajando durante la educación del alumno en el colegio. La responsabilidad, la motivación, la organización, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista creo que hemos conseguido muy buenos resultados a los alumnos. Siempre han valorado muy positivamente esta actividad y, como digo, sus padres también, y les ha servido posteriormente como parte muy enriquecedora para su currículum, para aquellos que han querido estudiar en el extranjero. En relación con otros intercambios, quisiera comentar que a partir de sexto también organizamos intercambio con Francia, que este año también hemos tenido que interrumpirlo, y después, aparte de estos, tenemos también intercambios, o hemos tenido, que esperamos recuperar cuanto antes, con los Estados Unidos, con el Reino Unido, con Inglaterra, con Alemania y con Francia. Y con Italia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ivanka. Me voy a acercar un momento al ordenador por ver si había alguna pregunta general. Recordar que podéis contactar con el colegio y solicitar, pues, bien sea vía email o vía telefónica, que Ivanka os ayude con cualquier duda. La idea era un poco ver todo el trabajo general de la alumna inglesa y creo que hemos hecho un buen repaso. Así que nada, por mi parte, mientras veo si hay alguna pregunta, darte las gracias, Ivanka, y dar las gracias a las familias, gracias a las familias que nos han acompañado. Gracias. Me voy a acercar un momentito. Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta por aquí que no se haya solucionado, así que nada. A ver, me voy a poner aquí. Bueno, pues nos despedimos y una vez más, pues muchas gracias. Bueno, nos hemos explicado que donde estamos es la parte del colegio dedicada a las etapas de cuarto y quinto de primaria, porque este año se han ampliado y los alumnos de sexto están en otro lugar. Así que bueno, presentarlo también y darles las gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.